¿Así que ya tenías los papeles del divorcio listos? ¿Qué tal? Tenía miedo de que no los tuvieras, dije. ¿Por qué? Porque estoy listo para esto en cualquier momento, así que más te vale calmarte y pensar en lo que acabas de decir, respondió mi esposo Jackson mientras se levantaba y se iba a su cuarto. Me llamo Camila, y soy una oficinista de 28 años. Me casé hace un año con un hombre llamado Jackson. Nos conocimos en una cita a ciegas, y él me persiguió. Después de salir por un año y medio, nos casamos. Creo que nos casamos un poco demasiado pronto, pero siempre pensé que quería casarme y tener hijos antes de cumplir 30 años, así que acepté su propuesta, pero me di cuenta más tarde de que debería haber sido más cuidadosa. Lo primero que me sorprendió fue que Jackson cambió de trabajo tan pronto como nos casamos. Voy a cambiar de trabajo, dijo Jackson de repente. ¿Por qué de repente?, le pregunté. Él dijo, porque no puedo mostrar mi verdadero potencial allí. Pensé, ¿qué diablos? Pero me dijo que ya había presentado su renuncia y que se iría a fin de mes. Consiguió el trabajo que quería, pero el salario era menor que el anterior. Pensé que estaba bien ya que yo también trabajaba, pero luego Jackson empezó a pedirme que renunciara a mi trabajo. Habría estado bien con renunciar si los ingresos de Jackson fueran suficientes para mantenernos a ambos, pero, como mencioné, él acababa de cambiar de trabajo y su salario era menor ahora. Jackson dice que su salario aumentará pronto, pero no sabemos cuándo será eso. Si renunciara a mi trabajo ahora, no podríamos ahorrar dinero y tendríamos dificultades para pagar cosas como el alquiler y los gastos del auto. En resumen, no podríamos arreglárnosla solo con el salario de Jackson. Así que le dije a Jackson, no renunciaré a mi trabajo hasta que tu salario suba. Jackson pareció estar de acuerdo, pero siguió pidiéndome que renunciara. Cada vez, le di la misma respuesta. Ahora, hemos estado casados por un año, y el salario de Jackson aún no ha aumentado. Sigue preguntando, ¿cuándo vas a renunciar? Estoy realmente tentada a decir ya ahora, de forma sarcástica y luego decirle que estoy bromeando y que no puedo renunciar todavía. Si quiere tanto que renuncie, debería ganar más dinero. Siento que debería enfocarse en su propio trabajo antes de pedirme insistentemente que renuncie. Una vez me pregunté por qué Jackson quiere tanto que renuncie a mi trabajo, y finalmente llegué a una respuesta. Parece que Jackson quiere que cuide a su madre. Ellen, solo quiero hacer las cosas más fáciles para ti, mamá. Jackson le decía a Ellen cada vez que visitábamos la casa de mis suegros. Ellen lo agradecía amablemente, y luego Jackson añadía, pero ambos estamos trabajando, dándome una mirada significativa. Era como si me estuviera presionando sutilmente para que renunciara a mi trabajo. Afirma que su madre necesita asistencia, pero Ellen no está realmente enferma ni necesita cuidados. Está sana y bastante activa. De hecho, gana lo suficiente con su trabajo a medio tiempo para apoyar sus hobbies, salidas sociales y vivir una vida plena. Así que, en realidad, no necesita mi ayuda en absoluto. Si estuviera en el lugar de Ellen, me sentiría desanimada al ser vista como alguien que necesita cuidados cuando soy perfectamente capaz. Pero Jackson sigue insistiendo en que cuide de Ellen. Oh, si solo uno de nosotros estuviera en casa durante el día, podríamos ir a ver a mamá todos los días, expresó Jackson de repente. Parecía que quería que visitara la casa de mis suegros todos los días. Aunque escuchar esto fue agotador, persistí en preguntar a mi esposo, Alan está perfectamente saludable, ¿qué esperas exactamente que haga? Jackson respondió de manera natural, hay muchas cosas que podrías hacer. Podrías ayudar con las tareas del hogar o hacer mandados. Hay mucho con lo que puedes ayudar. Pero Ellen trabaja a medio tiempo y pasa tiempo con sus amigos durante el día, así que no está mucho en casa, ¿verdad? Repliqué. Incluso si mamá no está en casa, aún podrías encargarte de las tareas domésticas. No, las palabras de Jackson me dejaron desconcertada. ¿Qué está diciendo? ¿Se supone que debo ser su sirvienta? Pensé para mí misma. Jackson parece estar muy preocupado por las apariencias, especialmente frente a sus padres. Si está tan decidido a cuidar de ellos, debería encargarse de las tareas domésticas él mismo. No estaba interesada en complacer el orgullo de Jackson, así que no renuncié a mi trabajo y evité visitar a mis suegros en mis días libres. Sin embargo, me aseguré de visitarlos durante las fiestas como Año Nuevo. Pensándolo bien, Jackson a menudo me daba tareas cuando visitábamos a mis suegros juntos. Me pedía que limpiara, que ayudara a su mamá, que verificara si necesitábamos algo de la tienda, y así sucesivamente, pero nunca actué según esas solicitudes. Cuando me pedía que fuera a la tienda, le respondía, ¿no conoces tú mejor esta área que yo?
Entonces él decía, no tendría sentido si lo hiciera yo. Realmente no entiendo su razonamiento. Parece que solo quiere controlarme y sentirse bien por cuidar a sus padres. No. Así es como empecé a ver a Jackson con el tiempo. ¿Podría ser que está más preocupado por las apariencias que por cuidar de mí realmente? Cuando le pregunté audazmente, ¿por qué no echas una mano o renuncias a tu trabajo para cuidar a tu propia madre? Parecía extremadamente incómodo y tenía una expresión de disgusto en su rostro. Eso no es algo que se supone que yo haga. Te estoy dando estas instrucciones para que mi mamá piense que eres una esposa considerada y útil. Espero que te des cuenta de lo amable que soy contigo, dijo él. En otras palabras, quiere descargar todas las tareas difíciles en su esposa y presumir de lo bueno que es, como si fuera algo impresionante. Bueno, yo no soy su sirvienta ni su esclava, y no merezco ser tratada con falta de respeto frente a mis suegros. Si Jackson sigue haciendo demandas irrazonables, no me quedaré callada. Defenderé mis derechos. Pero a pesar de hablar con él, Jackson no ha cambiado. Aún me pregunta, ¿vas a renunciar a tu trabajo? Y cada vez que visitamos a mis suegros, me da órdenes como antes. Ya tuve suficiente y decidí hablarlo con él. Creo que necesitamos hablar sobre nuestro futuro, le dije. ¿Qué estás tratando de decir? Respondió. Honestamente, estoy harta. Estoy cansada de que me preguntes constantemente cuándo voy a renunciar a mi trabajo. Estoy exhausta de que me presiones para cuidar a Ellen. ¿Por qué estás harta de eso? Eres mi esposa, y es tu deber cuidar a los padres de tu esposo. ¿No crees que eso es una gran responsabilidad para mí? ¿No deberías tú, como su hijo biológico, ser responsable de ayudar con las tareas del hogar y cuidar a tus propios padres en primer lugar? De ninguna manera. Es el deber de la esposa hacerlo. ¿Eres el tipo de persona que no se preocupa por la familia? Estoy realmente decepcionado de oírte decir eso. Entonces déjame preguntarte esto, ¿cómo has estado cuidando a mis padres? Si te pidiera que cuidaras de mis padres, ¿lo harías entonces? Le cuestioné. Jackson me miró fijamente. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué un esposo debería cuidar a los padres de su esposa? ¿Eso significa que no cuidarás de mis padres ahora ni nunca? Los padres del esposo y los padres de la esposa son completamente diferentes, insistió. ¿Qué diferencia hace eso? De todos modos, no lo entiendo, dije, frustrada. No me di cuenta de que eras tan despistada. Es como hablar con mi antiguo jefe, continué. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Jackson, confundido. Estoy diciendo que los padres del esposo deben ser la prioridad, pero también deberías cuidar a los padres de tu esposa, aclaré. ¿Qué? Exclamé. ¿Así que solo priorizas a tu propia familia de sangre? Estoy tan decepcionada de ti. No visitaré a tus padres nunca más. ¿Por qué harías eso? Ya es suficiente. Yo soy el que quiere que dejes de decir esas tonterías, repliqué. De ninguna manera. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Mi mamá tiene razón, respondió Jackson. ¿Qué dijo tu mamá? Dijo que eres una esposa maleducada. Por eso me dio esto, dijo Jackson, sacando un papel de su bolsa. Eran los papeles de divorcio. ¿Qué? ¿Ya tenías listos los papeles del divorcio? Estaba impactada, pero Jackson parecía extrañamente orgulloso. ¿Ves? Te asusté, ¿verdad? Estoy preparado para esto en cualquier momento, así que piensa en lo que acabas de decir, declaró Jackson con arrogancia antes de irse a su cuarto. Increíble. ¿Por qué es Jackson tan egoísta? Y esa expresión de triunfo en su rostro. Está claro que los papeles de divorcio son una amenaza para hacerme obedecer. El hecho de que Ellen estuviera involucrada me hizo aún más sospechosa. Jackson está actuando como un títere de su madre, tratando de controlarme mientras sigue sus órdenes. Es ridículo. No dejaré que Jackson se salga con la suya. ¿Cómo puede no ver que nuestro matrimonio está en problemas cuando actúa de esta manera? Su falta de comprensión solo me molesta más. Jackson ya había completado los papeles del divorcio y me los entregó con testigos, incluyendo a Ellen y a sus amigos. Esto significaba que podía firmarlos y presentarlos cuando quisiera. Al día siguiente, después de que Jackson se fue a trabajar, llené los papeles del divorcio y los presenté en la oficina del registro civil. Como precaución, también presenté una notificación de no aceptación del certificado de matrimonio. Llamé a mis padres y les expliqué la situación, sabiendo que Jackson podría amenazar con presentar el certificado de matrimonio por su cuenta si se enteraba. Mis padres estaban sorprendidos de que ya hubiera preparado los papeles del divorcio, pero apoyaron completamente mi decisión. Indignados por el comportamiento de Jackson, se ofrecieron a ayudarme a trasladar mis pertenencias de inmediato. Tomé un permiso en el trabajo,
Hice que mis padres vinieran y trasladaran todas mis cosas a su casa mientras Jackson estaba fuera. Decidí quedarme con mis padres por un tiempo. Fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí cómoda y en paz pasando tiempo en su hogar. Pensándolo bien, Jackson nunca movió un dedo para hacer las tareas del hogar. Cocinaba la cena después de largas jornadas de trabajo y me encargaba de toda la limpieza y la lavandería en mis días libres. Además, esperaba que cuidara de mis suegros, lo cual era imposible. Esa noche, Jackson me llamó, ya que debía haber regresado a casa después del trabajo. Hola. Hola, ¿dónde estás ahora? Estoy en casa de mis padres. ¿Por qué regresarías a casa de tus padres sin mi permiso? Y aquí no está ninguna de tus cosas. No me digas que te vas a quedar a dormir allí. Casi me reí. ¿Cómo podía pensar que solo me estaba quedando cuando había llevado la mayoría de mis cosas conmigo? Realmente mostraba su egoísmo al siquiera sugerir eso. No voy a regresar. ¿De qué estás hablando? Regresa aquí y prepárame algo de comer, exigió Jackson. Por favor, prepáratelo tú mismo, respondí firmemente y colgué la llamada. No podía discutir sobre el divorcio con él si se comportaba de esa manera. Decidí esperar a que viniera a casa de mis padres en su lugar y bloqueé su número. Una semana después, Jackson se presentó en la casa de mis padres, pero no estaba solo. Había traído a sus padres con él. Los tres llevaban expresiones serias. Los conduje a la sala, y nos enfrentamos, 3 contra 3. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste irte tanto tiempo sin mi permiso? Exigió Jackson. Bueno, me estabas tratando como tu ama de llaves, ¿no es así? Todo lo que te pedí fue que cuidaras de mi familia. Jackson insistió. Sus padres se veían severos. Me lanzó una mirada feroz. No tergiverses las cosas. Siempre encuentras formas de evitar tus responsabilidades y las empujas a los demás. Lo he explicado un sinfín de veces. Eso no es lo que quise decir. ¿Qué clase de esposa eres si Jackson está haciendo tanto por ti? Ellen continuó criticándome. Mi padre comenzó a temblar de enojo por sus palabras, pero antes de que perdiera la compostura, intervine. Jackson me dijo que renunciara a mi trabajo y cuidara de Ellen, diciendo que es mi deber como su esposa, pero cuando se trata de mi familia, espera que yo maneje todo sola. En última instancia, Jackson quiere obediencia y me usa para cuidar de sus padres mientras se lleva el mérito, por eso prioriza a sus padres sobre los míos. ¿Has escuchado a Jackson decir estas cosas? Ellen continuó mirándome con odio, pero mi suegro, Carter, parecía confundido, indicando que no había escuchado esto antes. Aclarémoslo, dijo Jackson de repente, los papeles del divorcio, alegando que fue idea de Ellen, añadí. ¿Qué? ¿Sugeriste eso? Carter le preguntó a Ellen, claramente sorprendido. Oh no, es porque Camila tiene un problema de actitud, tartamudeó Ellen. ¿Y realmente dijiste que los padres de Camila no son una prioridad? Presioné. Bueno, es natural que tus propios padres sean lo primero, respondió Ellen a la defensiva. No digas tonterías, vine aquí para apoyarte después de escuchar sobre el maltrato que Camila sufrió, pero ahora parece que tú eres la culpable. No te escondas detrás de la autoridad de tus padres para salirte con la tuya, dijo Carter con firmeza. Jackson se encogió visiblemente en su asiento. Carter habló, expresando todo lo que yo había querido decir, y luego se disculpó conmigo y con mis padres. Lamento profundamente los problemas causados por mi hijo tonto. Tendré una charla seria con él. Carter, tú no tienes la culpa, así que por favor no te disculpes. Gracias por tus amables palabras, pero hay algo más que necesito decir. Me dirigí a Jackson, quien preguntó nerviosamente, ¿qué quieres decir? Los papeles del divorcio que me diste, ya los presenté, ya no estamos casados. ¿Qué? No. Jackson y Ellen se pusieron pálidos. ¿Por qué los presentaste sin mi permiso? Jackson exigió, sorprendido. Me dijiste que podía presentarlos cuando quisiera. Además, ya habías llenado tu parte y hecho que Ellen firmara como testigo. Expliqué con calma. Oh, eso fue, tartamudeó Jackson, claramente sin palabras. Carter, furioso, intervino. Jackson, ¿usaste el divorcio como una amenaza? Le dio una bofetada a Jackson. Ellen estaba visiblemente conmocionada por la confrontación. Les pido disculpas profundamente por haber tenido que presenciar esto. Tienes razón en divorciarte de este tonto. En nombre de Jackson, lamento sinceramente haber arruinado tu matrimonio. Luego Carter agarró a Jackson por el cuello y exigió disculpas tanto de Jackson como de Ellen antes de sacarlos de la casa. Más tarde agradecí a Carter por su intervención.
Aseguró que todos los bienes y propiedades de Jackson se transfirieran a mí sin ninguna pensión alimenticia, dado el acuerdo de Jackson. A pesar de mis mayores ingresos y de manejar nuestro hogar, fue un alivio asegurar todo lo obtenido durante nuestro matrimonio. Más tarde me enteré de que Carter se divorció de Ellen, claramente disgustado con sus acciones. El otro día, me encontré con un colega del antiguo trabajo de Jackson que compartió algunas noticias sorprendentes. Jackson no estaba rindiendo bien en su trabajo y a menudo recibía duras críticas de su jefe. En desafío, Jackson renunció y cambió de trabajo. Esto era una novedad para mí, y solo añadió a mi frustración con él. En lugar de asumir la responsabilidad de sus fallas, culpaba a los demás, lo que probablemente contribuyó a su salario más bajo en el nuevo trabajo. Estoy aliviada de haberlo dejado. He alquilado un acogedor departamento y disfruto vivir de manera independiente. El trabajo va bien. Incluso recibí un reciente aumento. Ahora mismo, no estoy interesada en relaciones y prefiero enfocarme en mi carrera. Jackson siempre se preocupó más por las apariencias que por sus verdaderas habilidades. Mantuvo una fachada en casa pero no logró mejorar profesionalmente. Lamentablemente, hay muchos esposos que usan las amenazas de divorcio como palanca. Piensan que tienen poder, pero es un gran error. Espero que se den cuenta de su error y encuentren la felicidad solos. De cualquier manera, estoy agradecida de haber seguido adelante sin Jackson. Espero conocer a alguien especial en el futuro.